No, pero por supuesto, pero además, mi querido Juan, para que la gente conozca, independientemente de que tú y yo podamos ser amigos, a mí me consta que tú eres periodista investigador. ¿A qué grado llegas a ser periodista investigador? Que yo sé que de repente te has tenido que ir a ciertos lugares de la sierra a verificar que efectivamente lo que las notas, ¿no? O los comunicados mencionan, para ver si es cierto, para ver si puede darse, a buscar información, a verificar que efectivamente lo que estén diciendo sea real o no sea real. Tan es así que tú hiciste y has hecho grandes investigaciones, como lo que fue en su momento, ¿no? Los famosos desfalcos, que fueron los primeros que se llegaron a mencionar por medio de la Secretaría de la Defensa Nacional, con esta famosa constructora, la Comalcalco, que era propiedad de los hijos del general Enrique Cervantes Aguirre y del que era director de la Policía Judicial Federal en aquel entonces, ¿no? Y cómo ellos hicieron todas estas banderas que había en el país y el rigor que estuviste manejando y que llevaste, y que todo siempre, ¿no? Teniendo el documento, y que esa parte siempre me gustó de ti, que lo que tú hablas es porque tienes los documentos para demostrarlo, ¿no? Y que incluso te trajo muchos problemas el hecho de hacer ese tipo de publicaciones, porque si algo ha caracterizado a nuestro ejército y gran, glorioso ejército mexicano, es que no les gusta, ¿no? Que se demuestre que puede haber o puede existir impunidad, que puede haber malversación de fondos, que puede haber errores. Y tú has tenido el valor de hacerlo, pero aparte de una forma en que es irrefutable lo que tú has publicado. Y eso es lo que le da veracidad a este libro y la forma en cómo lo abordas, ¿no? A mí me encanta cómo retratas al personaje y la intriga que se da alrededor y cómo él participa en esto, ¿no? Cómo de repente es defenestrado y a su vez después es reivindicado y que tiene que ir y quien tiene que ir y va de la mano para que entendamos cómo la historia del ejército mexicano en este país se fue llevando de forma gradual al grado de conocer y ver lo que vemos el día de hoy, ¿no? Que ese será el tema un poquito más adelante en el programa, respecto a la reestructuración que existe ahora en la Secretaría de la Defensa Nacional, pero que, como bien lo mencionas tú, este general formó parte de los que terminaron creando lo que fue el ejército mexicano en los últimos 40, 50 años. Sí, mencionas ese momento de las investigaciones periodísticas respecto a la transparencia, la tan llevada y traída transparencia. En su momento, pues fuimos pocos los que empezamos a publicar investigación periodística sobre Fuerzas Armadas. Ahora que está en boga el periodismo de investigación sobre datos y método, todos los días salen publicaciones sobre corrupción. En aquel momento, a finales de los 90, pues no había las herramientas que hoy existen. Y bueno, sí, ese trabajo metodológico de investigación, pues me sirvió muchísimo, porque finalmente el hecho de tener la parte documental y el soporte de las evidencias, más los testimonios que uno pudo conseguir, daban forma a esas historias, ¿no? Que más que fuera de agendas políticas, fuera de agendas con intencionalidad, se trataba de echar luz sobre esa parte del Estado mexicano que no se había iluminado en 50 años, ¿no? Que es las Fuerzas Armadas, en una pues área fundamental como es el área del gasto público, ¿no? Del ejercicio del presupuesto, del erario, que se hace con nuestros impuestos. Entonces, en ese momento era fundamental ilustrar que a través de una empresa constructora, que te corrijo, estaba a nombre de los hijos del general Salvador Álvarez Nara, compadre del entonces secretario de la Defensa Nacional, Enrique Cervantes Aguirre. Yo no pude probar de que los hijos de Cervantes Aguirre fueran dueños de esta empresa, pero sí con los documentos de los hijos de Álvarez Nara, en concreto de uno de ellos, ¿no? Para ser más precisos, de uno de ellos que después fue subsecretario de Comunicaciones. Bueno, aquí no hubo forma de que me desmintieran. Les probé con evidencias de que había un conflicto de interés muy fuerte y de que no estaban registrados los gastos que se estaban haciendo, un manejo en total opacidad del presupuesto para la construcción de estas astas banderas, ¿no? Ya llovió. Ya hoy día, después de ver, por ejemplo, lo de la estafa maestra, lo de las astas banderas parece un juego de niños al lado de todo lo que ocurrió con Peña Nieto, con Calderón,
y Fox, ¿no? Entonces, creo que sí hay un antecedente en las investigaciones periodísticas sobre Fuerzas Armadas, que es esta que tú mencionas, ¿no? Y bueno, ¿qué hay de ahí con el libro? Pues el método de investigación periodística creo que es clave, ¿no? Aquí el tema de llevar una investigación periodística con el rigor y el blindaje que implica esta labor, pues tiene que ver mucho con la labor profesional, ¿no? O sea, uno no es un improvisado, César, tú lo sabes. O sea, yo no estudié como tú Derecho, pero tengo nociones de Derecho. Sí, yo estudié Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Tengo cursos y diplomados en distintas disciplinas, pero a mí me ha hecho el campo, me ha hecho mucho, como tú mencionas, el estar en contacto con la gente en las sierras de mi país, empezando por mi tierra, en Guerrero, viajar sobre el sur del país, Chiapas, en el conflicto zapatista, Oaxaca, en la guerrilla, Veracruz, Hidalgo, en la guerrilla, ¿sí? Y desde luego la tierra que más amo, que es aquí donde vivo ahora, ¿no? El noroeste, Sinaloa, todo lo que es Chihuahua y hacia la frontera, ¿no? Pero sí, es precisamente esta experiencia de campo la que te da el pulso que te sirve para cuando estás leyendo, cuando estás trabajando sobre documentos, sobre libros, sobre el magnífico tiempo que implica el que te dé la oportunidad un oficial ya retirado, un general ya retirado, para que te cuente en su memoria los episodios que vivió, ¿no? Hay que entender estos hombres porque son como el servicio exterior y las Fuerzas Armadas, ambos son instituciones de servicio de Estado, ¿sí? Que es bien distinto a una, pues, como parte de un gobierno. Un gobierno es sexenal. Cada 6 años hay un cambio en las estructuras del Poder Ejecutivo. Las Fuerzas Armadas y el servicio exterior, el servicio diplomático son instituciones de Estado. ¿Esto qué quiere decir? Que independientemente de quienes estén en la presidencia de la República, estas instituciones continúan, ¿sí? Y tienen unas dinámicas internas, tienen sus propios códigos y reglamentos que los hace ser, pues, en una continuidad y en un servicio profesional, ¿sí? Indistintamente de los vaivenes a los que son sometidos cada 6 años, ¿no? Como ha ocurrido con el servicio exterior, con la diplomacia mexicana y como ha ocurrido con las Fuerzas Armadas en los recientes gobiernos, ¿no, César? Y bueno, esta parte es fundamental porque es precisamente de las lecciones que te da el hecho de escribir un trabajo como el del General Sin Memoria, porque te da esa proximidad con los hombres de uniforme que hoy día, pues bueno, son los que están al frente de muchísimas responsabilidades que les ha dado el actual presidente de la República, ¿no? Así es, mi querido Juan, y recordarle nada más a la gente que cuando tú hiciste ese periodismo de investigación, todavía era un tema tabú hablar del ejército mexicano y curiosamente muchos periodistas incluso terminaron desapareciendo, para que vean, ¿no?, la importancia de lo que iniciaste, de lo que hiciste, de ese rigor periodístico. Y yo que te conozco, que muchas veces me ha tocado discutir y pelear contigo, porque me dices, está muy buena la información, pero la tengo que verificar, porque todo tiene que ser verificado, tiene que haber un documento y tiene que estar ahí. Y en ese mismo ámbito, yo quisiera preguntarte, ¿qué opinas de lo que ha pasado en estos primeros 3 años con la Secretaría de la Defensa Nacional? ¿Cuál es tu análisis? ¿Qué es lo que tú ves, mi querido Juan? Bueno, yo lo que veo es una reconfiguración de lo que es el alto mando de las Fuerzas Armadas. Es una generación joven, contemporánea del actual secretario. Hay hay un cambio en la línea sucesoria, por llamarlo de alguna manera, al tener a un hombre como Luis Crescencio Sandoval González, muy joven para el rango de general de división y la responsabilidad que le dio el presidente de la República en diciembre de 2018, ¿no? Con 1 año apenas en el rango de general de división, él estuvo por delante de muchísimos otros generales que tenían, pues, en los usos y costumbres, el derecho de acceder a la Secretaría de la Defensa, ¿no? Me parece que las ideas y el ímpetu que pueda tener el general secretario, pues ha tenido mucha correspondencia con el presidente de la República en virtud de las tareas que se han impuesto y que le han impuesto a las Fuerzas Armadas, ¿no? Creo que en estos 3 años, el hecho de haber creado una Guardia Nacional, que sí tenemos que ser autocríticos en este sentido, porque si bien es una oportunidad para tener un
un servicio de seguridad profesional no está dando los resultados necesarios, y no precisamente porque no estén haciendo bien las cosas, sino simplemente porque el proceso es lento. Es un proceso que en 2 años y medio que llevan trabajando, pues no se ha visto reflejado como se tiene que ver reflejado. Y las emergencias que vive el país a nivel regional lo exigen un cuerpo de seguridad federal que entienda precisamente las necesidades que existen y las exigencias que existen, ¿no? Hoy día tenemos problemas serios, muy graves en Michoacán, gravísimos en Guanajuato, sí tenemos problemas verdaderamente lacerantes en Guerrero, y pues problemas todos los días de asesinatos, balaceras desde hace varios sexenios en Tamaulipas y en la frontera chica, ¿no? Creo que sí, los riesgos de la seguridad interior exigen que la Guardia Nacional dé resultados, pero también en estos 3 años, César, creo que ha habido un proceso de recomposición hacia el interior de las Fuerzas Armadas, donde de nueva cuenta el poder civil, le hace Presidencia de la República, les está dando atribuciones que no les corresponden. Si bien por disciplina, por lealtad, pues no pueden decir que no, el hecho de que estén repartiendo vacunas o estén construyendo puentes, refinerías o trenes, no es precisamente la labor para la que fueron creados, ¿no? Creo que sí, estos 3 años y pues los siguientes 3 van a tener que dejar unas lecturas críticas sobre lo que realmente representa el hecho de que las Fuerzas Armadas estén siendo utilizadas para una labor para la cual no fueron creadas, ¿no? Si bien son tareas que se pueden realizar, no es su finalidad. ¿Cuál es su finalidad, César? Tú mejor que nadie lo sabes, como abogado, litigante en fuero de guerra. Hay un tema de seguridad interior, como el que acabo de mencionar, que choca, que se empata con la seguridad pública, donde tenemos ya varios sexenios, una crisis severa en los cuerpos de seguridad local y federal, ¿no? Pero también hay un problema gravísimo en la procuración de justicia. Esto es la investigación de los delitos, ¿no? No hay fiscalías autónomas funcionales, no hay una Fiscalía General de la República que funcione, ¿sí? No tenemos investigaciones profesionales, no hay una respuesta de Estado ante el reclamo social que implican tragedias contemporáneas como las desapariciones forzadas. No hay un resultado tangible con sentencias y gente presa, con sentencias firmes de cárcel por casos de corrupción, los 10 capítulos del Código Penal que comprende la corrupción, ¿sí? No tenemos una sola sentencia, lo que tenemos son en estos 3 años, como dicen los abogados, ¿no? Litigio en medios, como el caso Lozoya, como el caso Rosario Robles, como otros más que se han ido ahí sumando. No hay una sola sentencia por corrupción, y perdón, contradiciendo al discurso oficial, sí, en el tema de corrupción, este gobierno ha dejado mucho que desear. Entonces, esa parte que menciono de procuración de justicia, ojo, procuración de justicia, sí, no justicia, o sea, no impartición de justicia. Detengámonos en el asunto de las fiscalías y de la Fiscalía General de la República. La investigación de los delitos es totalmente disfuncional, ¿sí? Hay una crisis sistémica ahí que no va a resolver el Ejército, que no va a resolver la Guardia Nacional. Es un asunto donde distintas áreas se compenetran, ¿sí? Y creo que ahí hay un reto, donde es un reto de gobierno, donde creo que en los 3 años, si el gobierno actual no se pone la pila y no da los resultados que la sociedad está exigiendo, la mayoría de la gente que votó por el cambio y que no precisamente son militantes, si bien muchos son simpatizantes, tendrían que estar preocupados precisamente porque la corrupción no tiene castigo, porque todos los días hay más de 90 asesinatos y muy poca gente detenida y sentenciada por estos delitos.